Hello, hello. Hoy por fin, bueno, me lo han preguntado muchísimo, me lo han pedido muchísimo. Gracias a todas las que me han halagado el pelo. Las amo mucho, de verdad. Y sobre todo porque es que esta locura que tengo en mi pelo me la hago yo solita. Y sobre todo quiero resaltar que no soy peluquera, no soy estilista, no sé nada de eso. Son mis locuras, son las cosas que yo invento, me las he hecho. Yo me arriesgo muchísimo y ay, qué aire, Dios mío. Que por eso me queda como me quede, yo me siento feliz, porque son mis locuras. Así que aquí no estoy recomendando nada de lo que les voy a enseñar, solamente les voy a enseñar cómo es que me hago mi pelito. Y por eso la estoy invitando a ir juntas a hacerme mi pelito. Nunca pensé hacer este video porque yo digo que el pelo es como la huella de las mujeres. Cada una tenemos nuestro estilo, cada una tenemos, y bueno, estos son mis secretos. Es como yo me hago mi pelo, son mis fórmulas, mis cosas. Nunca pensé decirle a nadie cómo lo hacía. No por nada, sino porque todo el mundo va a la peluquería. Yo soy la única loca que me pongo a estar inventando en la casa. Y pues nada, me lo han halagado y me han preguntado muchísimo cómo te lo haces, y por eso es que vengo a enseñárselo. De verdad, nunca pensé hacerlo. Pero bueno, caballero, con ustedes no se puede tener secreto. Ahí mis niñas bellas y hermosas, ahí yo les dejo mi fórmula y ustedes miren a ver qué pueden hacer con eso. A ver, niñas bellas, acuérdense de que yo no soy peluquera, yo no soy estilista, ¿ok? O sea, yo solamente les voy a enseñar cómo me hago mi pelito porque me lo han preguntado mucho y bueno, me lo hago yo misma, por eso es que les voy a enseñar. Les voy a decir cómo yo lo hago, no los recomiendo nada de lo que hago, esta es mi locura, es mi pelo, son las cosas que yo hago, lo que les voy a enseñar, como yo me hago mi pelito, ¿ok? Entonces, lo primero que les quiero decir es que como ya yo tengo mi moñito decolorado, y hace mucho tiempo que yo no tengo negro en el pelo, les aconsejo a las nenas bellas y hermosas que todavía tengan el pelo negro, con paciencia, se vayan decolorando poco a poco el pelito, con decoloración en polvo, pero poco a poco. Y si pueden con peróxido de 30 no pasen, y con mucha paciencia, porque yo les cuento que tenía mi pelo bastante largo, muy largo, y tuve que picármelo porque se me puso muy malo. Y entonces por eso es que sí les aconsejo mucha paciencia. Si ya lo tienen clarito como yo, bueno, adelante lo tengo oscuro, pero es mi color natural ya, ¿ok? Les voy a enseñar dos cositas. Primeramente voy a usar esta cosita, que solamente lo uso para mi raíz, porque miren cómo estoy llenita de canas ya. Ya estoy viejita. Entonces yo primero me echo esto en mi raicita, y este es el tinte que yo uso. Yo no me decoloro, ya yo tengo mi partecita del pelito clarito, no me decoloro. Este es el tinte que yo me voy a echar y vamos a ver cómo queda. Entonces, sí, lo primerito que quiero que sepan, búsquense un pulovito. Este es mi pulovito de esta historia, porque si les cuento que donde le caiga decoloración o donde le caiga estos tintes, se les va a manchar. Esto que ven aquí es de tinte. Está limpito, caballero, y no está sucio, es de tinte. Entonces, normalmente cuando vamos a la peluquería te ponen como un paño por arriba que te cubre la ropa, pero es bien incómodo hacerte tú mismo el pelito y andar, ¿sabes? Con un trapo arriba, con algo, es incómodo, se te cae, no puedes maniobrar bien. Entonces lo que yo recomiendo es ponerte un pulovito que no importa que se te ensucie, no importa que se te manche, no importa que se te vaya a echar a perder. Entonces, lo otro es, yo pongo periódico donde voy a trabajar porque no quiero que se me vaya a manchar nada en la superficie donde voy a trabajar. Entonces, vamos a ver con qué vamos a trabajar. Y les enseñé que era este tinte, que es bien clarito. Por aquí pueden ver los colores de tinte. Siempre donde tienen el pelo, donde va a bajar, ves la tonalidad que tiene en el pelo, la que va a quedar. Y si lo tienen brown oscuro, no lo recomiendo, you know. Ok, entonces tenemos este pomito por aquí, pues este otro por aquí. Y entonces aquí adentro vamos a encontrar las instrucciones. Hay una tapita de repuesto.
No les estoy dando una clase de cómo hacer el tinte, es que les voy a enseñar el proceso completico. Ya ustedes deciden a ver qué batecita van corriendo, hasta dónde se van a quedar. Por aquí, esta tapita, ahora les voy a explicar dónde va. Lean, caballeros, siempre digo que lean, porque leyendo es que se evitan equivocaciones. Ah, importante, si quiero explicarle algo, traten, caballeros, de que su pelito esté sucio. Si pueden hidratarlo por lo menos 24 horas antes, sería divino. Lo pueden hacer con aceite de coco, lo pueden, bueno, yo lo hago particularmente, yo en mi caso lo hago con que es con aceite de argán. Como una grasa bastante gordita, ¿lo ven? Ok, esto si pueden echárselo unas 24 horas antes, porque les va a proteger muchísimo su pelito, porque aunque diga que tenga muchos protectores para el pelo y todo, siempre estos tintes saben que van a acabar un poquito con el pelo, por eso es que lo tengo un poquito durito, ¿no? Y así grasiento, digo, pero es copiosa yo. Ok, es porque lo hice esto. Así lo aconsejo muchísimo. Aparte de tener el pelo sucio, tratarlo de al menos 24 horas antes. Esto sí es para todos los procedimientos, esto sí es un consejo mío. Para todos los procedimientos que vayan a utilizar, miren el peróxido es de 30 volúmenes, o sea, es bastante fuerte. Para todos los procedimientos que vayan a utilizar, así de decoloración y este tipo, protegerse el pelito primero, es lo primero que yo recomiendo, ¿ok? Guantecitos, yo el área aunque voy a trabajar ya lo cubrí con papel. Vamos a echar primero este sobrecito. Vamos a ver cómo queda esto, porque esto es locurita. Quiero decirles que eso sí, no me lo reprochen. Cada vez que yo me hago el pelo me queda diferente. Esto es una locura. Que me quede súper bien. Mira cómo queda. Como en merenguito para el cake, cuando lo hacemos en la casa. Entonces, ahora vamos a echarle el número 6. Que queda, vamos a darlo al final, porque al final les voy a decir cómo lo uso yo. Esto es un acondicionador para cuando se lavan el pelito, no se usa shampoo, se enjuaga el pelo con abundante agua hasta que suelte todo el material, pero no se usa shampoo, se usa esto, que es para fijar el color. Después les voy a enseñar el color que tiene a la hora que lo vaya a abrir. Es como una brochita, parece de limpiar zapatos. Pero no, esto es para mis canitas, ¿ok? Planta amarillo. Ustedes si quieren no tienen que hacer esto. Y hubo un tiempo que lo tenéis rubio completo, desde la raíz. No todas tienen que hacer esto. Pueden comprarse otro colorcito, pueden comprarse un carmelita. A mí me gusta negro. No queda muy negrito, entonces esas canitas me quedan, yo no sé, como carmelita cuando me lavo el pelito. Entonces yo que me lo pongo negro, la que se vaya a echar en el pelo completo, bienvenido sea, puede echárselo. Y no tiene que pasar este trabajo que paso yo de echarme 2 colores, porque ahora les voy a decir el inconveniente de echarse estos 2 colores en el pelo. Ahora les voy a decir lo interesante del caso, caballero. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de echarse esto, echarse 2 colores, porque cuando te vayas a lavar el pelito se te puede contaminar un color con otro. Esto suelta cantidad, esto es un tinte negro que mancha más todo que propio pelo. O sea, en el pelo no se queda, pero sí suelta cantidad. Entonces se te puede contaminar la parte de atrás, que es bien clarita. Así que tienen que tener mucho cuidado a la hora de lavarse. Traten de lavarse así para adelante. Esta parte primero, que suelte toda la parte negra, y nunca se vayan a lavar hacia atrás, porque se les va a contaminar toda la parte de atrás. Esto es en el caso de las que quieran hacerte esto. Yo tengo el pelo tieso porque, como les dije, desde ayer me eché eso para protegerme un poco el pelo. Entonces ven, si yo me echo esta parte de aquí para acá, se me va a contaminar todo. Entonces, sin tocarme aquí adelantico, voy a dividirme el pelo en 4.
secreto, mi fundamental secreto es no hacerse nada exactamente parejo, exactamente medido, exactamente con una raya y una regla, no. Mientras más desorganizado, mientras más, ¿sabes? Sin medida, mejor va a quedar. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo les voy a decir una cosa, les repito lo del tema de la paciencia si todavía tienen negro en el pelo. Porque yo les cuento que yo no tengo negro en el pelo hace pero mucho tiempo. De hecho, hace más de 2 años que yo no tengo pelo o sea, negro en el pelo. Pero todavía hay partes de mi pelo que me bajan mucho de color. Entonces, imagínense ustedes si tienen negro. No se me apresuren ni se me pongan histérica porque no les va. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, mis niñas? En la parte, cuando todavía lo tengo oscurito, es donde voy a empezar. Yo me lo hago sin medida, caballero. Donde yo entienda, yo empiezo a echar para allá. No importa. Las punticas primero. Froto un poquito. Por nada del mundo yo me doy calor. Y tampoco me gusta peinar. Mira que rápido va bajando. Mira que rápido va bajando. Esto es increíble, señores. Es súper increíble el rápido que va bajando. No aconsejo peinar. Yo me lo peino un poquitico para arriba. No sea tan uniforme. Por eso a veces me lo peino un poquito para arriba y hace como un degradado. Pequeñito. Y el resto para arriba. Y ahora lo mismo. Yo primero peino. Si se dieron cuenta, la partecita esta del negro no me le eché en la raíz. No, más en la raíz. ¿Ven cómo es la cosa? Vieron, caballero, que esto no es tan complicado. Que vaya esa niña. Mira que rápido baja, caballero. De hecho, se lo baja, mira. Y entonces, por caso falta el culobito viejito, porque mira. Pelo, tratarlas como si estuvieran enamoraditas, porque las puntitas del pelo son muy sensibles. Mira de dónde, mira, me peiné para atrás, no importa, caballero, no cojan lucha. Si se peinan para atrás no va a quedar como una decoloración bien fuerte, lo que da es como tipo unos rayitos. Oye, mira, y si todavía tú estás mirando esto, es porque te gusta. Entonces ve y suscríbete. ¿Tú sabes por qué? Porque a ti eso no te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo. Y llegó el gran momento. Ya me lavé el pelo, pasaron 30 minutos y lo tengo envueltico aquí. Les quiero contar y repetir, creo que ya se los dije ahorita. No me lavé con champú, solamente quité del pelo todo el producto que tenía. Primero me eché bastante agua aquí, o sea, la ducha de arriba hacia abajo. Aquí para soltar toda la parte negra que vieron que me eché para las canitas. Y luego, entonces, me eché por la parte de atrás para quitarme toda la parte de atrás. Uy, qué fea sin maquillaje, mis niños. El maquillaje ayuda muchísimo a nosotros.
Bueno, caballero, entonces ahora les voy a enseñar cuál es el pollo del arroz con pollo. Pero bueno, primero vamos a ver cómo queda el pelo, ¿sí? Por lo que ven, quedó durito, pero mira, si se los pongo de cerquita, mira, bien duro, no está para nada maltratado. Déjame ver uno más finito, miren. No tiene este efecto elástico. Y entonces ven que bajó bastante. Esto no es una decoloración, es un tinte. Y así fue como me quedó. Así fue como me rebajó mi color. Ahora vamos a desenredarnos y entonces les voy a decir cómo yo hago para quitarme este color y ver y tener el color que ustedes me ven en los videos. Quédense ahí. Bueno, mis niñas, les voy a contar que lo que yo uso es esta cremita. A ver si se puede ver la marca. Este es el que yo uso. Y si me fuera a lavar el pelo, bueno, ya en la segunda vez que me lo vaya a lavar, uso este shampoo. Uy, está un poquito escachado. Este es el shampoo que uso, es para eso. Pero les voy a contar que si lo usan solamente como shampoo, les voy a enseñar más o menos cómo es. Ya va saliendo, porque es muy espeso, niñas. Este shampoo no está hecho, no tiene nada de preparación. Es así, completamente original. Este es el color que tiene, mira. Este es el color que tiene. Es así, completamente original. Ahí no tiene nada, ningún preparado. No tiene nada. Ay, Dios mío, cómo pinta. Mira, después que se lavan las manos se cae completamente. Pero no corremos la misma suerte con lo que les voy a enseñar ahora, que es lo que yo hago. Recuérdense que tenemos esto, que después que se quitan con abundante agua todo el residuo del tinte como tal, del químico que nos echamos, queda esto, que les voy a enseñar ahora. Que es, miren qué color tiene. A ver si se puede ver por aquí. Miren, ven, es como un moradito claritico, ¿ven? Ok. Este es el color que tiene originalmente. Esto supuestamente es para quitar esta parte amarilla del pelo. Bueno, de ese mismo color que vieron aquí, es como viene originalmente esto. Pero yo le hice mi arreglito personal y miren en qué color quedó. Ay, Dios mío, casi no se ve. Bueno, déjame ver si le tapo, si le dan la luz. Bueno. Es un púrpura bastante oscuro. Este arreglito se lo hice yo. ¿Cómo se lo hice? Sencillito. Y es como lo vamos a hacer ahora. Mira. Yo tengo este pomito. Les voy a enseñar. Mis niñas, que este es mi secreto. Este pomito que lo ven por aquí. Lo venden aquí en todas las farmacias, en todos lados. Es Gentian Violet. Violetas de genciana. Si vives aquí en Estados Unidos y vas a los mercados latinos, en la parte donde venden los medicamentos y esas cosas, pregunta, que lo más seguro es que haya. Entonces, ahora vamos a la otra parte. Eso, ¿cómo yo lo preparo? Bueno, en esa crema original que viene en ese pote, yo le eché unas goticas de eso porque realmente les soy sincera. Esto que viene originalmente aquí no hace nada, caballero. El champú es un poquito más. El champú se lo dejan bastante rato. O como tipo tinte, sí puede tener un efecto como el champú de color, ¿no? Y sí puede quedar un poquito más. Y si lo usan todos los fines de semana, esto no hace nada. Yo lo compré por Amazon y me costó, no recuerdo bien cuánto me costó, pero si fueron creo que unos $30, algo así. Pero, a ver, por gusto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a hacer algo. Esto queda muy fuerte, entonces esto me deja el pelo demasiado púrpura, porque esto pinta lo que ustedes no son capaces de imaginar. Por eso es que, si se dan cuenta, me puse guantes. Pónganse guantecito porque las manos se les va a poner horrible. Que normalmente me lo pongo púrpura el pelo porque aquí se usa y yo me lo pongo así. Pero esta vez no me lo puedo hacer así porque tengo que tener el pelo un poquito más formal por esta semana. Por eso voy a echar esto que no pinta nada. Y voy a mezclarlo con este que ya tengo preparado para que rebaje bastante. Esto huele riquísimo, me encanta. Ahora, ¿qué es lo que yo hago para rebajarle un poco más de color? Le voy a echar acondicionador. Yo uso este de coco, pero cualquiera viene bien, este me encanta. Ya ven. Mira qué color queda. Este es el color que quedó. Vamos a poner la técnica de dividirnos el pelo y yo me lo voy a echar desde la raíz porque en primer lugar mi pelo no tiene shampoo ni tiene nada, yo necesito que se lave un poquito esa raíz. Y en segundo lugar quiero que coja parejo todo el cambio de color que vaya a hacer
que coja parejo para que haya un degradado natural, ¿no? Si va a cambiar de color, pues que cambie en cada tonalidad que tengo en el pelo, que cambie parejo. No parejo me refiero a recto, sino a de que si está negro, negro, pasar a camelita, pasar a gris, y así por el estilo, ¿ok? Entonces, esto no importa la cantidad de pelo, porque acuérdense que esto es acondicionador. Esto va a quedar pelo súper suavecito. Vamos a ver la configuración. La contraluz quedó un poquito morado. Ahora yo me lo seco y veo cómo queda. Pero igual, mis niñas, yo siempre ando con el pelo morado, el pelo de color, así que ustedes no se me estresen. Para que no les quede así, tan morado, lo que tienen que hacer es echarle menos de las gotitas de violetas de genciana. Normalmente yo me echo o esto, que me protege contra la plancha, los calores. Salen 21, esto es lo mejor que hay. La control no se puede ver. Esto es lo que me he hecho casi siempre después que me lavo la cabeza. O este spray, que es muy bueno y huele riquísimo, esto me encanta. Pero hoy no me voy a echar nada porque no me, o sea, ya tenía el pelo hidratado con aceite anteriormente, de 24 horas. Mucha grasa. Después me lavo la cabeza y no me he hecho shampoo. Imagínate cómo está ese pelo. Y para cómo, con lo que me he hecho es con acondicionador solamente. Creo que no amerita echar otra cosa. Ahora secarse nada más y vamos a ver cómo queda. ¿Ok? Quédense ahí. Y bueno, este es el resultado final, por eso salí para acá afuera. Como les digo, sí me quedó un poquito morado para lo que yo quería, pero al final me gustó muchísimo. Yo cada vez que me hago una locura hasta en el pelo, caballero, yo la adoro. A mí me gusta muchísimo todo lo que me hago al final. Entonces, bueno, este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Les repito una vez más, si les gustó, si les sirvió de algo, suscríbanse, déjenme mi comentario. Si se lo hacen ustedes, déjenme en los comentarios a ver cómo les quedó, qué hicieron al final. Bueno, caballero, esto es todo, estos son los resultados. Locura, una vez más locura. Bye, bye, bye.